acerca de Fedro. Se nos dice que hay pocas traducciones al español. Tenemos, por ejemplo, esta de Alianza Editorial, que es de Almudena Zapata Ferrer. Fue publicada por primera vez en el año 2000 y hay una segunda edición en 2021, que es la que yo tengo. Yo no tengo muchas. Aquí hay otra para la colección Boreal de Editorial Glem, que fue publicada en Buenos Aires en el año, ahorita vemos, porque sí andaba por aquí la fecha de publicación. Viene junto con unas sentencias en 1943. Ahora, es curioso, y esto ha pasado con todos los libros, es una cosa que es digna de mencionar. Han cambiado mucho, tanto porque muchos textos han sido hallados después. Es el caso de Safo, ya lo hemos comentado en varios videos, como pues hay encuentro hallazgos de nuevos fragmentos, de nuevos textos, incluso algunos poemas completos, de manera que se puede reconstruir mejor el texto. En el caso de Fedro es un poco diferente, pero aún así vemos cómo el texto ha cambiado con las ediciones. Y esta es una edición de 1943. Vemos cómo contiene las fábulas de Fedro, tal como se indican en el principal manuscrito que existe, en 5 libros, 94 fábulas en total, y después viene una serie de fábulas que ya cambian dramáticamente de edición a edición. Así tenemos, por ejemplo, en la de Alianza Editorial, que les digo es mucho más nueva, inicialmente del 2000, tenemos las 5 libros de fábulas, las 94 que mencioné, más lo que se conoce como apéndice de Perotti. Y este apéndice de Perotti es por quien realizó este apéndice a la vista de un manuscrito que se desconoce, pero pues que él tenía, lo reprodujo, y lo que se conserva es lo que él escribió, la reproducción que él hizo del manuscrito, no el manuscrito. Por eso se dice que este manuscrito pues está perdido. Quizá se llegue a encontrar algún día. Y pues aquí tenemos alrededor de 30 fábulas más, aparte de las 94 que pertenecen a uno de los códices más conocidos. Dice: la tradición manuscrita de Fedro es paupérrima. El Codex Pythoeanus, colaciones de un códice remensis perdido en el siglo XVIII, y las transcripciones de 62 fábulas, 30 desconocidas, que en el siglo XV hizo el humanista Perotti sobre un códice perdido. Y entonces, bueno, aquí vemos cómo se aclara que eran 62, 30 que no eran conocidas, y las otras 32 corresponden a las mismas que ya eran conocidas. Así que se completan por eso este dilema pues de 30 nuevas, 30 que no eran conocidas y que se añaden. Son lo que se considera como la obra de Fedro en la actualidad. Habíamos señalado ya con Babrio, hablaremos de Sopo en otro momento, que una de las principales características es que las fábulas de Fedro están en verso. Aquí tenemos una edición que ya en algún momento he mostrado en verso y en prosa en español. De este lado pues tenemos el latín, se ve cómo se corta, y de este lado el español, pues que es continuo, se ve la caja completa, mientras que aquí de este lado del latín se ve cómo es discontinuo del lado derecho. Esta edición bilingüe de Fábulas de Fedro es una edición de 1881 y
hasta donde he podido averiguar, no dice quién las tradujo al español. Pero, punto importante que ya marcaba yo con Babrio, es que los latinos y algunos griegos posteriores a Esopo versificaron las fábulas que originalmente estaban en prosa. Las fábulas de Fedro quizá no puedan considerarse originales, ya que puede que sean adaptaciones de fábulas anteriores. No es el caso de Babrio, ya comentábamos, que toma de otras fuentes, por ejemplo mesopotámicas, e incluye otras que no están en el corpus de Esopo, mientras que las de Fedro podemos encontrarlas mayoritariamente. Tenemos las Fábula Aesopicae, revisión y adaptación de Pedro Alonso. Esta pues es una edición para estudiantes de 1947. Por eso pues hay que hacerle ciertas adaptaciones cuando el texto tiende a complicarse. Es una edición pues que solamente está en latín. Aquí no es bilingüe, se ven los dos lados. Aunque el título esté en español, el texto de las fábulas está solo en latín. Y bueno, Fedro no se conserva tampoco, raro en los autores grecolatinos, casi en ninguno se conservan datos suficientes como para hacer una biografía. Las biografías, incluso en la enciclopedia Suda, son muy breves, cuando mucho una página, página y media, por esta pues pérdida de todo dato. No era algo que importara tanto, importaba básicamente quién era el autor y de dónde era. Fuera de eso, prácticamente nada era importante hasta después, que se consideró pues que se tenía que recuperar. Por eso pues no tenemos casi nada, y la mayoría del Suda es clarísimo que sucede esto, es sacado de las mismas obras de los autores. Los datos que vienen ahí, algunos se consideran como que fueran biográficos o autobiográficos, y pues se colocaron en esta Suda. Obvio, para los autores griegos. Los latinos quizá ya se conservaba más, pero no es el caso de Fedro. Se sabe algunos detalles, pero fuera de eso, pues no más. Por los primeros manuscritos que existen, por las primeras noticias que existen, se le considera como del siglo I, y entonces se le atribuye haber leído cosas de Enio, en fin, muchas cosas extrañas que no pueden ser aseveradas más que como acercamientos a la biografía de Fedro. Igual, pues las fábulas recibieron muchísimos nombres diferentes a lo largo de las épocas, y finalmente se quedó este de fábulas, que es con el que se sigue manteniendo este género de pequeñas historias que cierran con algo que parece como para enseñar o educar, que quizá no es la idea siempre. Igual hay quien discute si siempre tratan de animales o no siempre tratan de animales. Hay fábulas que definitivamente no tratan de animales, pero bueno, la mayoría sí lo hace. Animales que tienen los atributos humanos, sienten, hablan, actúan como seres humanos. Y pues dentro de esta tradición es que se ubica este autor, Fedro. Por supuesto, Fedro y Esopo son autores que tuvieron mucha trascendencia, sobre todo durante la Edad Media, que se hicieron muchas fábulas y muchas adaptaciones de todas estas cosas, pues porque pretendían que enseñaban moral. Nos queda
quizás solamente leer a Fedro.